Bueno, clase de hoy. Hoy vamos a estar básicamente haciendo un enunciado de parcial, que yo ahí se los pasé por Discord. Vamos a ir viendo punto por punto y me pueden ir preguntando o sugiriendo. Vamos a ver si podemos hacer, no sé, 15 minutos por punto más o menos y algún tiempito intermedio como para que ustedes piensen lo que hay que hacer o lo razonen y después sigamos. Entonces, yo acá pasé a Markdown, que es básicamente un formato de texto del enunciado, así lo puedo ver ya en el IDE de Wolock, ¿sí? Así ya arrancamos. Voy a poner todo en un archivo por una cuestión de comodidad, más que nada para lo que es la solución. Pero ustedes para los TP lo que les recomiendo es que hagan un archivo por cada clase o por cada objeto, así les es más fácil encontrar las cosas y así tienen menos posibilidad de conflictuar con el tema de ¿cómo es que se llama? De Git, ¿sí? La mía yo intenté hacerlo y lo terminé esta mañana. Mi pregunta es si debemos implementar test en el parcial. No, en el parcial no es necesario implementar los tests. Al, men- Al menos no todos los test, si le pedimos, tal vez le pedimos un test de algo en particular, pero no, ahora vamos a ver un poco la estructura del examen, de esto también. Eh, y nada, a ver cómo se resuelve. No, para el TP yo les diría que hagan un archivo por cada clase. Perdón, sí. Una clase por archivo, un object por archivo, así es más fácil encontrar las cosas y andar tocando un único lugar. Tipo en distintos lugares, pero no todos, si tienen que modificar una clase, no todos van a modificar el mismo archivo, sino que serían distintos. Una clase y sus objetos. O sea, si hay well no objects, se pueden poner en otro archivo separado o en el mismo tal vez. Eso como ustedes quieran, pero lo que les digo es, cuantos más archivos haya, menos probabilidad de conflicto va a haber porque no es que todos van a estar tocando el mismo archivo, entonces van a tener menos conflictos cuando estén trabajando en grupo. Creo que a varios de mis grupos eso se los comenté. Estaba como ellos, no es nada como obligatorio de que supieran y no es un problema de objetos, sino un problema, es algo más para facilitarle a ustedes las cosas. Em, ¿Qué más les iba a decir? Bueno, entonces vamos a empezar a encarar. Em, ¿Creen que para el parcial les serviría así más el formato que lo puedan abrir en estos dos? Como por el tema del enunciado, que tener un Google Doc como veníamos usando. Sí, genial. Bueno, entonces voy a ver si puedo hacer el enunciado en Markdown. Para esto tienen que instalar un plugin de Eclipse. Después les voy a decir cuál, pero bueno, voy a ver si lo puedo armar en este formato, así es más fácil su solución. Bueno, entonces, vamos a arrancar con el punto uno de Halloween. Em, lo primero que hablan, me imagino que todos ya lo habrán leído, si no, pónganse a leerlo conmigo, pero básicamente habla de los niños que tratan de asustar a adultos y dice que la capacidad de asustar a un niño se calcula como la sumatoria del susto que generan los elementos que tengan puestos, trajes y maquillajes por ahora, multiplicado por la actitud que tenga un niño. Y acá comenta, todos los maquillajes asustan lo mismo, actualmente 3, pero podría cambiar en un futuro. En cambio, el traje asusta según el personaje que represente. Si es un personaje tierno, eh, por ejemplo, los de Winnie Pooh o de Sullivan, ¿sí? Asustan 2. En cambio, si son terroríficos, como Jason o George Bush, asustan 5. Bueno, si no saben quién es George Bush, Google les va a decir presidente de Estados Unidos y demás. Em, Seguramente en ese año que tomamos el parcial tuviera
Seguro pasó algo con George Bush, que lo tenemos presente. Entonces, bueno, contamos que hay cosas que el niño lleva y le dan capacidad de susto. Y después, claro, es que está la película que roban máscaras de presidente. Sí, ni me acordaba, tipo, lo hicimos hace banda. Si no es del 2012. Y después dice, cuando un niño intenta asustar a un adulto, si lo logra, recibe cierta cantidad de caramelos que guarda en su bolsa y no todos los adultos son igualmente propensos a asustarse. Y acá nos describen que hay distintos tipos de adultos. Los adultos comunes, los abuelos y los adultos necios. Y abajo nos dice, importante, o nos da una guía normalmente en los parciales, de qué cosas necesito resolver, ¿sí? Por ejemplo, obtener la capacidad de asustar de un niño y hacer que un niño intente asustar a alguien obteniendo los caramelos si lo logra. Sí, entonces, lo que me está dando la idea acá, o estos puntos, es como una guía para saber qué encarar. Entonces, vamos a ir por, entonces, obtener la capacidad de asustar a un niño. ¿Sí? ¿Alguien quiere contarme qué cosas son importantes acá, o cómo lo modelaron, o qué quisieron hacer? Ok, Martín dice, vamos a enfocarnos ahora en principio en la parte de solo obtener la capacidad de asustar, si no necesitamos nada de los adultos. Eso es como importante, definir el alcance. Lo único que me importa por ahora es esto. Después podemos entrar en la parte de hacer que un niño asuste a alguien, donde entraría en juego esta parte, ¿sí? Entonces, vamos por esta. Clase niño, clase indumentaria con subclases maquillaje y disfraz. Ok. Clase niño, me imagino que es porque hay muchos niños, cada uno, o sea, ¿cómo nos escucha entrecortado? Ok. ¿El resto? Ok. Puede ser internet, no sé. Em, También puede ser que yo hablo entrecortado, pero eso es normal, ya deberían estar acostumbrados. Entonces lo que les decía es, tiene sentido que sea una clase niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo distintos tipos, eh, distintos niños, o sea, N, donde cada uno tiene sus trajes o maquillajes que esté usando, ¿sí? Y por lo que da a entender acá, la actitud de un niño varía dependiendo de cada uno y va entre 1 y 10. Exactamente, la actitud del niño también es importante. Después, entonces, una decisión o algo que ya sabemos es que tenemos la clase niño, le vamos a poner así porque por las dudas que no se lleve bien con la ñ, ¿sí? O una cosa que tal vez es importante pensar que lo pide acá abajo, o sea, primero explica todos los requerimientos y después hay una cosa abajo que dice se pide por las dudas. Y acá dice plantear un workspace por cada punto. Un workspace es básicamente como qué pasos haría para resolver el punto S. Entonces, es como si dijeran qué prueba haría en la consola para ver si anda. Bueno, eso es el workspace. Sí, por ejemplo, ¿cuál es mi workspace acá? O sea, si yo quisiera ahora ver si esto anda, ¿qué podríamos hacer? A ver, abrirlo en un notepad. Sí, o sea, lo primero que tiene que quedar en claro, más o menos, es cómo resolver el punto este que hice sustos y el punto 1, obtener la capacidad. Entonces, sustos
punto uno. ¿Cómo hago esto? Bueno, para saber esto, debería tener un niño y decirle punto. O sea, ¿a quién le manda el mensaje para saber la capacidad del susto? Al niño, ¿sí? Porque aparte dice la capacidad de asustar de un niño. Entonces, sustos punto uno, ¿cómo se resuelve? Con un niño punto capacidad de susto. ¿Les parece bien? Buenísimo. Entonces, esto es a lo que se refiere el workspace. Es saber qué mensaje tengo que mandarle a quién para resolver ese punto, ¿sí? Eso nos da un indicio a nosotros cuando corregimos para saber qué es lo que tenemos que mirar donde arranca el mensaje y el resto de los métodos que se van llamando, ¿sí? O sea, yo lo puedo inferir un poco en base al código, pero si tengo este ejemplo, se entiende mucho más. Hay veces donde es más rebuscado encontrar quién es el primer mensaje que se manda. Entonces, para eso es el workspace. Y también para ustedes darles una idea de dónde empezar a codificar, a implementar la solución. Bueno, el código. Sí, esta aclaración de no es necesario hacer todos los accesos es porque antes usábamos otro lenguaje donde eh, teníamos que escribir los getters y setters si es que tenían. Entonces, bueno, la aclaración era no hace falta ponerlos. Bueno, un diagrama de clases, que hay que hacerlo, y un diagrama de objetos si fuera necesario para explicar algo. Entonces, ¿dónde lo escribimos el workspace? Háganse un archivito, ¿sí? Tipo, yo no lo quiero hacer dentro del Eclipse ahora por un tema de cómo es, de no tener varios archivos, o podríamos hacerlo total, no cuesta nada. Hacemos un archivo de texto y le ponemos workspace. No sé, md porque me pintó, y le ponemos esto. Me hago un archivo y listo, ya estamos. ¿Podríamos escribirlo abajo de todo como un comentario en el WLK? Sí, pueden ponerlo. Lo importante es que esté claro en algún lugar, sí, que no sea difícil de encontrarlo. Eso como les pinte. Lo importante es que sea fácil de encontrar. Vamos a ver que hay algunos workspaces que son un poco más complicados. Sí, acá es bastante simple. Incluso el del workspace este podrían haber puesto, no sé, const niño igual new niño. Si fuera, y por ejemplo, no sé, si querían agregarle algo, mostrar esto, tipo agregar lo que quieran. Como se puede complejizar un poco si es que es medio difícil hacerlo. Esto es porque lo puse como MD y para que te piense que es código tengo que ponerle estos triple inverso. Pero si lo ponen como comentario o no se formatea así lindo como lo estoy haciendo yo, no pasa nada. Este igual ahora después lo subo, ¿sí? No, no se preocupen. Entonces, backtick. Sí, sí, es la tilde inversa. Entonces, como ya tenemos esto, ya nos da idea de qué método tenemos que implementar, ¿sí? Tenemos que implementar mínimo capacidad de susto. O sea, esto del workspace también está bueno porque me da idea de qué método tengo que implementar. El niño tiene atributos actitud y un set de indumentaria. Buenísimo. Entonces, actitud, seguro. ¿Queremos que inicie con alguna actitud en particular? O no, no lo tenemos muy en claro. Podemos dejarlo así, por ejemplo.
Dice que va entre 1 y 10, pero no me dice un valor inicial. Claro, para mí no, pero es entre 1 y 10. No, no dice que es aleatorio, ojo. Lo que dice es que va a tener un valor, pero que va a estar en ese rango. Entonces, por ejemplo, lo que deberían hacer ahí es, por ejemplo, implementar el setter y validar que no le puedan setear otro número, por ejemplo. O sea, podrían tener un método actitud como setter. Y acá que diga, bueno, si la actitud es mayor a 0 y la actitud no, mayor a 0, así es, menor a 0 o mayor a 10, ¿qué debería pasar? ¿Se puede asignar la actitud o no? No, exactamente. ¿Y cómo hacemos para que no lo haga? Exactamente. Tiro una excepción, comunico que hay un error. Self error. eh, puntos de actitud inválido. Entre 1 y 10. Ya está. Sí, puedo ponerle menor a 1 también. Es lo mismo. Vamos a asumir que nos mandan números enteros o que entre 1 y 10 es en un intervalo cerrado. Sí, es un error, porque no podría hacer las dos cosas a la vez. Joya. Sería raro que un número sea menor a 1 y además mayor a 10. A menos que estemos pensando, no sé, que le desbordó el buffer y pasó de... Si se acuerdan de arquitectura, cuando pasaban de ronda tal vez terminaban en negativos. Alguna falopa así, tal vez. Una cosa rara. Pero bueno, guardar capacidad de susto como property. ¿Está mal? Sí, porque la capacidad de susto no es un valor que configuran y que vos te guardes la referencia, sino que la capacidad de susto es calculable en base a otros factores, ¿sí? No es un valor independiente, sino es un valor dependiente de otros. Es como si fuera una función. Entonces, todas las cosas que sean calculables, las vamos a dejar calculables. ¿Se entendió eso, Ignacio? Sí, ese es otro error que vi bastante común en los TPs, es que guarden atributos de cosas que son calculables. Si las cosas son calculables, se calculan en el momento en base a los otros valores y se retornan. Y listo, no se guardan. En varios TPs lo vi eso. Así que nada. Tamaño de letra, estamos ok, por las dudas. Así, mejor. Se ve un poco más. Buenísimo. Entonces, lo que preguntaba Sebastián es, además, ¿self error es válido entonces? Sí, es válido. O sea, podés usar self error o podés usar throw new exception con el mensajito. ¿Sí? O sea, podemos usar esto. Voy a copiar la línea más que nada.
y la otra es usar esta. Que básicamente hacen lo mismo. Lo importante es que sepan que las dos lanzan una excepción y eso aborta el flujo de ejecución. Entonces, buenísimo. Tenemos esto hecho, tenemos la parte de la validación hecha. Nos fuimos un poco por las ramas. Sí, y eso es otra cosa recomendable para cuando hagan un parcial. Traten de resolver de a una las cosas. Si no, y anótensela en un notepad o en algún otro lugar si les faltan cosas tener en cuenta y dónde deberían ir y después las hacen. Pues si no, se van a olvidar y tal vez perdemos, no sé, 10 minutos haciendo esto, en un parcial digo, cuando tal vez lo más importante es esto. Y esto es como más secundario. ¿Sí? Entonces, recomendación como foco en los requerimientos principales. Entonces, dijimos, tenemos la actitud y además deberíamos tener los trajes, ¿no? O los elementos puestos, ropa puesta o elementos puestos. Elementos puestos le vamos a poner. Exactamente, ahora nos falta la sumatoria. Dice, la capacidad se calcula como la sumatoria del susto que generan los elementos. Vamos a escribirlo, entonces es return, elementos puestos. ¿Y qué mensaje le vamos a pedir que entiendan a estos elementos? Capacidad de susto, como quieran. Yo por un tema de consistencia le voy a poner capacidad de susto. No me faltan las buenas llaves. Y nos dice multiplicado por la actitud del niño. Entonces, a este resultado lo único que nos faltaría es multiplicarlo. Para que arranque con un set vacío. Podemos poner la const total. Lo mismo que la actitud, por ahora podemos poner las const. No, le pusimos etcétera, entonces no. No const. Bueno, entonces, ya con esto tenemos una gran parte hecha. ¿Sí? Nos falta resolver ahora, o sea, resolvimos del lado del niño las cosas. Nos falta resolver ahora el tema de los elementos, cómo los modelamos. ¿Sí? Y acá dice, tenemos todos los maquillajes asustan lo mismo. Actualmente 3, pero se puede cambiar a futuro. Entonces dice que hay muchos maquillajes, pero tampoco me dicen qué se diferencia los maquillajes. Esa es una cosa bastante importante a tener en cuenta. Dice, hay muchos, tipo semánticamente, en lo que habla de esto, de la realidad, pero para lo que nosotros modelamos, todos se comportan igual, ¿sí? Entonces todos devuelven un 3. Eso por un lado. Sí, entonces, eh, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué opinan? Sí, acuérdense, una cosa importante era la diferencia entre modelo y realidad. Sí, que tal vez eh, hay una diferencia, si se acuerdan, como la maqueta de cómo es que se llama de la película. Sí, en la realidad el centro asistencial es gigante, en la maqueta, que es un modelo de la realidad, es más chiquito. Bueno, acá tenemos lo mismo. Todos los maquillajes, hay muchos, pero en definitiva todos devuelven 3 y dice que pueden cambiar y a todos deberían tener el mismo valor. Exacto, de Zoolander. Entonces, ¿cómo los modelamos? ¿Qué opinan?
¿O entendieron lo mismo que yo? ¿Entendieron algo distinto? Por acá, Matías y creo que Ignacio van más o menos por lo mismo, que dicen clase maquillaje y tienen un bar property, capacidad de sus baratas. Ok, ok. Si yo tengo dos maquillajes, supongan que vamos por esta solución. Tengo dos maquillajes, ¿sí? Instanciados, los dos me responden 3, hasta ahí estamos ok. Y llegamos al futuro y cambia su valor a 4. ¿Qué tengo que hacer para que todos los maquillajes ahora tengan el valor 4? ¿Lo puedo hacer fácil? ¿No lo puedo hacer fácil? Un maquillaje, capacidad de susto 4. Ok. Pero acordate que tenemos dos. ¿Sí? O sea, lo, lo que Mati dice por el chat, por las dudas para cuando lo suba a YouTube, no lo vamos a ver. Dice que hagamos esto. El tema es que tengo que cambiar uno por uno. Si hubiera instanciado dos maquillajes, tengo que cambiarle esa capacidad a cada uno de los que ya tengo instanciados. Si los tuviera en una lista, podría, hay que ver dónde tengo esa lista, sí. Pero mi pregunta es, ¿necesitamos tener maquillajes distintos? Al menos por ahora. No, exactamente. Si bien en la realidad hay muchos, mi representación puede ser que haya uno, ¿sí? Que represente a todos. Por ahora dice asustan lo mismo. Mm, creo que no, o tal vez en mi cambio de enunciado dice otra cosa. Tal vez tengo una versión distinta. Ojo que había dos versiones del enunciado, ¿no? Vamos a ver en la que les pasé. Claro, en ningún momento dice por ahora asustan lo mismo, que es una afirmación distinta. Dice que puede cambiar a futuro ese número. Pero si cambia después lo podemos adaptar. Sí, si llegáramos a necesitar que cada maquillaje después tenga valores distintos, podríamos adaptarlo y pasarlo a clases. Claro, si lo único que importa es que es maquillaje y que asustan 3, podés usar un WKO y asignarle a todos los niños. Exactamente. Pero acá lo más importante es el razonamiento que hacemos como para entender las opciones y, y en el examen la pregunta debería ser, che, Gastón, ahora todo se refiere que cuando dice actualmente 3, pero que puede cambiar, ¿es que le puede cambiar para todos o que le puede cambiar para uno independientemente? Sí, tipo, no sé, puede haber un maquillaje de 3 o de 4, como para rechequearlo. Lo importante es entender qué opciones me da cada uno ahora que lo estamos resolviendo. Entonces, sí, como todos valen 3, lo que podemos hacer es ponerle un objeto, maquillaje, y después si lo cambio, todos van a tener el mismo maquillaje. Y si cambio esta property, se va a cambiar a todos. ¿Por qué? Porque es un atributo de un WKO.
y todos conocerían al mismo objeto. ¿Sí? Em, si lo hubieran modelado con una clase, tal vez tampoco hubiera sido un problema grande, pero si lo hubieran modelado con una clase, probablemente vamos a seguir. O sea, la decisión que tomen ahora debería ser consistente con las otras decisiones que van a venir después. Sí. Por ejemplo, dice, todos los maquillajes asustan lo mismo. Actualmente 3, pero pueden cambiar en el futuro a 2. El traje asusta según el personaje que representa después. Tenemos los trajes tiernos, como Winnie Pooh o Sullivan, que asustan 2, y los de Jason o George Bush, que asustan 5. Entonces, estamos en una decisión bastante parecida, ¿no? O sea, es bastante parecida porque es la misma idea. Acá habla de todos los maquillajes, acá hablan de traje tierno y acá hablan de traje terrorífico. Bar Property es tierno y chau. No. Tipo, o sea, si fuimos por esta opción, probablemente vayamos por una solución similar. Sí. ¿Por qué? Porque nada más necesito que respondan la capacidad de susto y básicamente son lo mismo. Lo único que cambia es el valor. Tierno y terrorífico lo dejé como clases que heredan de traje. Eh, no sé, o sea, hasta ahora no veo la necesidad de que haya subclases. Ahora después podemos ver. Pero igual al menos debería haber algo que tal vez nos haga ruido. Ahora vamos a ver si lo modificamos o no en base al resto de los puntos. Pero vamos a ver que básicamente son el mismo objeto, ¿no? ¿Sí? Lo único que cambia es su valor, con qué está inicializado, ¿no? Entonces, vemos que hay bastante común y lo único que cambia es con qué valor está inicializado y le queremos dar una semántica. Yo lo pensé así. eh, ok, a ver, vamos a copiar y analizar un toque esto, lo que me pasó Alison. En un segundito. Tenemos traje que tiene un personaje y a un personaje le dice cantidad de susto. Entonces, class personaje. Ok. O sea, tenemos una clase personaje y 2 que heredan y lo único que redefinen es el método cantidad de susto. Sí, esto se puede hacer. Si vas por este lado, o sea, acá lo único que me hace ruido es un poco lo mismo que hablábamos antes de la clase
cuando no tengo necesidad de diferenciarlas. Esta, por ejemplo, la podrías haber hecho object. Y al hacer esto object, como que te das cuenta que no necesitas heredar. Más allá de eso, volvamos a las clases. Okay. Fíjate o analicemos acá, ¿alguien me puede decir algo que les haga ruido sobre esta herencia? Más allá de eso que decíamos Y recién. que la clase de personaje no tiene nada en sí mismo. Y después las Puede ser que, subclases. sí, Seba, vos estás hablando, ¿no? Yo Sí, no te estoy escuchando porque creo que el sonido está saliendo por cualquier lado. si no escribo. Confirmame si estás hablando o no, nada más. Sí, no es que te esté ignorando, es que el sonido está saliendo por otro lugar. Dame un segundo a ver si lo puedo cambiar. Ahí está. A ver ahora. Sí que se me escucha. Sí, yo ahí te escucho. Decía que la clase personaje no tiene nada, o sea, define ese método que no hace, en realidad no hace nada y después lo hace override en todos los que lo implementan. Entonces, Exactamente. no tiene mucho sentido de existir. Exacto, sí. Acá esto no define el método, sino en realidad la firma del mensaje, como para que después tengan que poner override. Eh, debería ser una clase abstracta o una interfaz para eso. Es que básicamente la está jugando de interfaz, sí, pero dijimos que en Golang las interfaces no se escriben. Entonces, si yo en la superclase de algo no escribo ninguna implementación de un método, no es necesaria esa superclase, ¿sí? O sea, como tips, si ustedes ven que esta clase tiene una clase de la cual heredan otras y acá no hay ningún método escrito su implementación, significa que no es necesaria. Entonces, acá lo que podrías hacer, Alison, es borrar la clase de personaje, ¿sí? Y bueno, se van los overrides. Entonces vos lo que decís ahí es que la cantidad de susto, o sea, que el personaje tierno va a implementar la interfaz personaje, que la vas a dibujar en tu diagramita de clases, y qué significa que entiendan la interfaz personaje, que entiendan el mensaje cantidad de susto. Entonces, bueno, ya volamos una de las cosas de lado. Y si hacemos el análisis de esto che, pero necesitamos tener n instancias de personaje tiempo tierno si no tiene ningún atributo que varíe, no tiene ninguna característica que sea individual para cada instancia. Entonces, lo que decís ahí es, bueno, entonces las hago object. ¿Por qué? Porque no varían entre instancias. La idea de que tengas objetos de instancias distintas o un molde y después los configures distintos es precisamente eso. Normalmente tienen que tener un atributo. Y que cada una en su atributo tenga valores distintos. También que sea method, pero que retorne siempre una constante. Claro, sí. Sí, esto. A ver, si no hay atributo, probablemente esto o retorna una constante o retorna algo con los valores de entrada. Y después acá es discutible o no, pero es como que
no te aporta tanto tener esta clase intermedia traje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que haces, o lo único que hace es delegarle al personaje. Entonces, ¿por qué directamente no use algo que represente al personaje? Si no, no es tan mal, tipo, o sea, no, lo anterior tenía errores, ¿sí? Como heredar cuando no era necesario. Esto es una decisión un poco más de diseño. Para mí está un poco de más por un tema de que lo único que hace es retornar el valor del personaje y no ganas nada con eso, ¿sí? Eh, Sería raro que un traje cambie de un personaje tierno a un personaje terrorífico. Ahora, si hay un requerimiento que pidiera eso, sí sería, tendría mucho más sentido. Pero nada, no, tampoco es tan grave. Bueno, llegamos a una situación bastante similar a esta, ¿sí? La única diferencia es el property de acá, para que lo puedan cambiar. Para los trajes no me lo pide, sí, lo del property, pero podríamos dejarlo. Ahora, hay una forma, esto debería hacernos ruido, ¿sí? Hay una forma para evitar el definir la property esta si lo único que va a cambiar es el valor inicial. Sí, hay una forma y vamos tal vez al planteo inicial. Yo tengo tres objetos que se comportan exactamente igual y lo único que cambia es el valor inicial. ¿Sí? Entonces, me da la idea de molde, me da la idea de clase. ¿Sí? Entonces, lo que podría hacer es definir una clase, traje, que no tenga valor inicial. Entonces, bueno, ahí arrancamos y tenemos el molde. Ahora, ¿cómo hacemos para que el maquillaje, o cómo unimos el maquillaje, el tierno y el terrorífico con ese traje? En realidad, acá hay algo que tal vez debería ser. Justo le puse traje, pero esto no es un traje. Debería, tal vez elementos, creo que es más representativo de todo. Indumentaria. Entonces, ¿cómo hago para que este objeto se instancie con elemento, pero con un valor inicial? Si se acuerdan, nosotros le podíamos decir hereda los objects de una clase. Y cuando le decíamos que heredaba, ¿sí? Lo que estábamos diciendo es, este well-known-object se genera a partir de esta clase, y como la clase, cuando la instancias, la clase elemento necesita la capacidad de susto, le podemos dar el valor inicial. Y esto se va. Voy a poner en otra línea, así lo vemos. Y así lo puedo copiar más fácil también. Si llegaban a la otra solución, a la que teníamos antes, está perfecto también, no va a estar mal. Claro, exactamente como escribió Martina ahí en el chat, que herede de elemento y le pisamos el valor que tenga. Entonces tenemos tres well-known objects que se generaron a partir de una clase, de la clase elemento, indumentaria, no sé cómo prefieran ponerla. La solución anterior era correcta también, no estaba mal. Incluso sería más correcta si
si, por ejemplo, tierno y terrorífico no pueden cambiar el 2 y el 5. Sí, acá le estamos dando la posibilidad de que cambie su capacidad de susto, lo cual no me lo piden, pero tampoco está tan mal. Sí, no significa que esté mal. Mi idea para mostrarles esto es repasar las cosas que podemos hacer y qué alternativas tenemos. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda o algo? Yo veo si la solución anterior, yo si veo la solución anterior pienso en repetir código. Y capaz me trabo viendo cómo cambiarlo, no me acordaba esto. Claro, o sea, si te trabas en la otra solución, ves que está repetido, es bueno, déjalo así. Para seguir avanzando con el parcial. No. Después yo analizaré qué tan grave es esa repetición en particular, pero está bueno ahora que hagamos juntos este parcial como para ir recordando también los temas que fuimos viendo y cómo echarlos en un ejercicio más complejo. Sí, pero acuérdense, paso a paso hagan las cosas y traten de no estar demasiado tiempo trabados porque eso les va a sacar tiempo del parcial. Entonces creo que con esto abarcamos toda la primera parte, la parte de esto. Incluso acá, si quieren, podrían ponerle niño.add, perdón, costumbre de hacerlo en inglés, agregar elemento. Por ejemplo, ¿cuál teníamos? Tierno. Cuanto más detalle tenga, mejor, se va a entender más, pero si no, está ok. Hubiera estado ok con lo de capacidad de susto. Lo vamos a poner un poco más chico, si no molesta. O si no, a ver. Son dos contadores distintos. Bueno, F. Buenísimo. Entonces, vamos con la siguiente parte. Nos dice, obtener la capacidad de asustar de un niño. Tengo una pregunta. Para poder diferenciar bien a nivel concepto entre clase abstracta e interfaz me significa que implementa estos mensajes, si no métodos, y la abstracta me da información también de propiedades y qué métodos puedo utilizar. La interfaz define mensajes que debería entender todos los objetos o clases que implementen esa interfaz. Es una idea conceptual que escribís en el diagrama como contrato para saber que cuando quieras implementar algo, ¿sí? Debería entender esos mensajes. ¿Por qué? Porque probablemente haya un tercero que las esté usando polimórficamente. ¿Sí? Ahora, acá tenemos un tercero que esté usando los distintos maquillajes polimórficamente, el maquillaje, los distintos elementos. Sí, el, el niño utiliza los distintos elementos polimórficamente como si fueran iguales. Sí, entonces la interfaz me da esa idea de contrato para mostrarla en un diagrama y después saber qué cosas debería implementar. Por ejemplo, cualquier cosa que sea un elemento debería entender capacidad de susto. En cambio, una clase abstracta es una clase, ¿sí? Hay una definición de clase en el código, ¿sí? En la interfaz no se escribe en ningún lado en el código, solo se escribe en el diagrama de clases. Entonces, una clase abstracta, hay una clase que debería tener métodos definidos
¿sí? Algunos, y es métodos, no mensajes. Mensajes, acuérdense que es lo que se envía desde afuera. Métodos definidos para que los puedan reutilizar las subclases y a esa clase abstracta o a esa clase que definí como superclase, probablemente le falte algún método que va a implementar sus subclases. Por eso es abstracta, porque no me sirve instanciarla porque le faltan cosas, ¿sí? Porque la subclase va a agregar algún método que es el que lo haga completar, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan en el ejercicio de House, persona y médico heredaba de persona. Persona no es una clase abstracta, porque es una clase que puedo usar normalmente, es una clase concreta, se le dice. ¿Por qué? Porque tiene todos los métodos que necesita algo para ser persona. En cambio, en enfermedad, que teníamos enfermedad celular, la superclase enfermedad celular, le faltaban algunas cosas que la subclase enfermedad infecciosa e enfermedad autoinmune lo iba a implementar. Sí, era como que enfermedad celular implementaba un par de métodos comunes que eran globales a las distintas enfermedades celulares, pero todavía le faltaba algún método que le correspondía implementarlo a la subclase. Que eso era lo que llamábamos un método abstracto. Es un método que no está definido en la clase abstracta y que tienen que implementar las subclases. Entonces nunca te va a interesar instanciar a una clase abstracta porque le faltan cosas todavía. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? El resto, Damián, y bueno, cualquier otro que haya tenido dudas sobre esto. Genial. Bueno, entonces lo que pide ahora es hacer que un niño intente asustar a alguien, obteniendo los caramelos si lo logra. Entonces, Workspace. ¿Cómo hacemos? ¿A quién dicen que le ponemos la responsabilidad de...? Hay dos lugares probablemente. Al niño decirle, che, asusta a alguien, o a ese alguien decirle ser asustado por el niño. ¿Ok? Ok, los dos que pusieron van hacia ese. Otra forma hubiera sido adulto, ser asustado por niño, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos opciones tiene sentido, ¿sí? Porque necesitan al adulto y al niño. Ahora después depende de cómo implementemos en el código, va a tener más sentido una o la otra. Claro, ambos se tienen que conocer. El tema es a quién le delegás la responsabilidad. ¿Sí? Por ahora, vamos a anotar las dos. Y después vamos a elegir una según cómo hayamos implementado el código. Entonces, lo que decía es, cuando un niño intenta asustar a un adulto, si lo logra, recibe de ese una cierta cantidad de caramelos que guarda en su bolsa. No todos los adultos son igualmente propensos a asustarse. Los adultos comunes solo se asustan si tienen la tolerancia menor que la capacidad del susto del niño y dan tantos caramelos como la mitad de su tolerancia. Entonces, los abuelos simulan asustarse siempre y entregan la mitad de los caramelos y los adultos necios no se asustan nunca. Nunca se asustan. Podríamos ir, bueno, vamos, como ustedes dijeron esta, vamos a ir por esta. Sí. Acá medio, o sea, una cosa a entender o ver, va, en realidad más o menos.
¿De quién depende si se asustan o no? ¿Del niño o del adulto? ¿O que si le da de caramelos? Del adulto, ok. Entonces, al adulto deberíamos poder preguntarle si se asusta o no. Entonces, vamos a implementarlo en niño porque fue lo que me dijeron. Intentar asustar a. Entonces, ¿qué cosas tienen que pasar? Bueno, si lo asusta, tiene que recibir caramelos, ¿no? If adulto puede ser asustado, le tengo que pasar al niño porque necesita cosas del niño, el adulto común. ¿Les parece bien? Niño. Y acá si pasa esto, tengo que hacer dis.caramelos. ¿Cómo está? Si lo logran, reciben de este cierta cantidad de caramelos que guarden su bolsa. Entonces, caramelos más igual adulto punto dar caramelos. O sea, acá faltan los caramelos, que vamos a hacer que arranquen en cero. Y acá es self. Y el niño es self. Acá lo que Seba dice es niño, capacidad del susto, es lo único que le importa a adulto, creo yo. Sí podés mandarle la capacidad del susto directamente porque es lo único que pide el enunciado, así que está ok. ¿Por qué le mando self? O sea, lo que decís vos es correcto, es totalmente válido. Yo le mandé self más que nada por un tema de si en el futuro hubiera un adulto que necesitara saber otra cosa del niño, no sé, por ejemplo, su edad, si hubiera, le mandé self. Pero cualquiera de las dos opciones son factibles, ¿sí? En el caso de que le mando self, ya estoy preparado para soportar otros tipos de adultos que necesiten otra cosa del niño. En cambio, si le mando solo la capacidad, voy a tener que modificar el mensaje para recibir el resto de las cosas. Pero para este parcial, cualquiera de las dos hubiera sido válida, al menos. Ok, buenísimo. Acá Mati hizo algo que me interesa. Bueno, acá un poco es lo que hicimos. Fíjense que pasa algo acá medio raro. Están diciendo, che, adulto, ¿te podés asustar? Bueno, si te podés asustar, dame caramelos. Es como le estoy, che, adulto, tal cosa. Ah, ok, bueno, como esto dio true, yo, che, adulto, dame tu comportamiento. Entonces, lo que podríamos hacer es directamente decirle al adulto, che, dame los caramelos que correspondan. ¿Sí? Que es lo que acá me plantea Mati. Y que ese if esté dentro del adulto. ¿Por qué? Porque la decisión de si tiene que dar caramelos, o sea, la cantidad, y, o sea, si puede dar caramelos y la cantidad son decisiones del adulto, entonces tal vez lo puedo poner en adultos. Lo único a mí que me interesa como niño es que el adulto me diga cuántos caramelos me da. Y yo quería mostrarle ese if por el tema de, che, adulto, pasa tal cosa. Entonces, che, adulto, dame tal otra cosa. Eso es lo que llamamos acoplamiento, que es básicamente, le estoy preguntando
mucho, che, ¿pasa esto? Sí. Ah, bueno, entonces tengo que hacer esto. Che, ¿pasa esto? Sí. Ah, entonces tengo que hacer esto. Sí, si se acuerdan, creo que en uno de los apuntes lo dice y les da una frase que es del don't ask. Sí, díganle qué quieren, no le estén preguntando. Sí que habla un poco de esto. Che, decime qué es lo que necesitas y yo internamente lo resuelvo. Entonces, yo acá como niño solo necesito saber la cantidad de caramelos. ¿Sí? Que adulto, punto, recibir susto de él. Yo acá le diría, no sé, caramelos por susto o algo así. Y en el caso de que no se asuste, te va a dar 0. ¿Se entiende eso? Sí, buenísimo. ¿Alguien hizo algo distinto o algo que les haga ruido o demás? Ahora vemos cómo implementar cada uno de los adultos. ¿Sí? Bueno, y dice que tenemos adultos comunes que solo se asustan si pasa cierta condición. Que está acá. Los abuelos simulan asustarse siempre, como que eso da true, pero dan la mitad de caramelos del adulto común, ¿sí? O sea, la cuenta que esté por acá. Va a ser la mitad. Acá está, la mitad de la tolerancia. O sea, va a dar un cuarto de la tolerancia. Pero es mejor decir la mitad. Los adultos necios nunca se asustan. Bueno, acá la primera pregunta que tienen que hacerse o que deberían hacerse es si un adulto puede pasar de ser común a convertirse en necio y a envejecer y convertirse en abuelo. Si nos importa modelar eso en el sistema. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la idea si necesitan usar composición o tal vez herencia. Porque fíjense que el abuelo común, perdón, los abuelos son adultos comunes, pero que se comportan como que sobrescriben el comportamiento. Y los adultos necios incluso también se pueden pensar como adultos comunes que sobrescriben el de si debería asustarse para que dé falso. También se podría pensar que no son adultos comunes y cuando reciban el mensaje caramelos por susto, de 0 siempre. Eso es otra cosa. Bar property es necio booleano. Yo no lo haría el de bar property necio porque es excluyente de las otras dos. Pues si no podrías tener un abuelo necio, lo cual no parece estar entre las opciones. Eso no se pide en el enunciado que leí, sin embargo, esto significa que tiene una propiedad de tipo adulto que es adulto o abuelo. Ojo, yo no dije que había que hacerlo. Dije que lo primero que tienen que preguntarse es si el enunciado en algún momento pide que se convierta de común a necio y de necio a abuelo. Sí, es una cosa que tienen que preguntarse. El enunciado no dice nada. Por las dudas, si quieren como dicen, en el parcial, agarran, mandan, che, Gastón, esto se pueden cambiar, si no, y toman la decisión que quieran. Pero es una de las cosas que tienen que darse cuenta. Exactamente. Entonces, lo que podríamos modelar primero son los adultos comunes.
Vamos a poner adulto. ¿Y qué necesitamos implementar de adulto? Necesitamos saber caramelos por susto. Entonces, solo se asustan si tienen una tolerancia menor que la capacidad del susto del niño. Entonces, if tolerancia, self punto. Vamos a escribirlo así y después, si es mayor a niño, capacidad de susto, retorna a 0. Si no, dice que retorna cuánto. La mitad de su tolerancia. Entonces, return self tolerancia sobre 2. ¿No? Sí, la tolerancia es un cálculo. Bien, joya. Bien, muy atentos. La tolerancia es un cálculo que dice que es 10 por la cantidad de niños con más de 15 caramelos que intentaron asustarlo antes. Entonces, 10 por niños. Entonces, la cantidad de niños que intentaron asustarlo. Entonces, esto sí es un estado, porque esto no lo puedo sacar. En realidad acá tienen dos opciones. Se pueden quedar con la lista de niños que lo intentaron asustar o pueden llevar un contador. Habría que aplicar un filter y luego un zoom. ¿Por qué un filter? Creo que lo dice porque dice que tiene aquellos que tienen más de 15 caramelos. Así que vos tipo tenés guardados a los que tipo intentás asustarlo y después filtrás los que tipo tienen más de 15 caramelos. Ah, ok. Sí, sí. Sí, si te guardás los niños, sí. Si no, puedes llevar un contador. Por un tema de que en general conviene quedarse con los niños, vamos a hacer eso. ¿Por qué? Por si el criterio cambia. Nada, vamos a quedarnos con esto. Entonces, yo a esto le pondría... no sé, un nombre de self punto niños asustadores, me gusta. Pero algo que me vuelva a la... Entonces, method.niños asustadores a n. Pueden ponerle 15, sí. Pueden ponérselo. Yo por un tema de... por las dudas que lo necesite, le puse el n parametrizable, pero... Bueno, acá una cosa, fíjense, bueno. Niño, capacidad mayor a 15. Capacidad de susto, ok. Caramelos era. G. Incus. Y el 15 no es 15, sino es N, sino al pedo el 15.
Lo voy a poner acá abajo. Me parece que nos está sacando muchas letras. Ahí, va. ¿Se ve más? Ok. Sí, no, murió internet. No murió. Seguimos en el aire. No murió, genial. Sí, por mí sí. Ok. Bueno, y llegamos a algo medio parecido. La tolerancia 10 por la cantidad de niños con más de 15 caramelos. Hicimos. La tolerancia es 10 por la cantidad de niños asustadores mayor a 15. El size. Y acá tenemos el filter. Hermoso. ¿Qué le pasa a este? What? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es un date? Bueno, no le demos bola. Type system expected number but found date. No sé. I don't know. Es difícil codear el coso este que se da cuenta del sistema de tipos. Sí. Sí. Par property caramelos, así se accede desde afuera. Tal vez ahí se da cuenta. Sí, ahí se dio cuenta. Por algún motivo, antes de que esté el property, pensaba que era un date. Bueno, cosas de la vida. Niño con caramelos mayores a, sí, sería un mejor nombre. Yo le puse asustadores porque eran los que habían asustado, pero sí, también. Es como un nombre súper largo el que tengo que ponerle. Tipo, niños que asustadores con más de caramelos. Pero sí, creo que expresa un poco más, como vos decís, la intención. Ignacio. Bueno, entonces, vamos a seguir. Cumplimos esto. Ahora, si tengo que definir al abuelo, que dice, simulan asustarse siempre y le entregan la mitad de los caramelos que un adulto común. Ah, una cosa que me falta hacer, ¿sí? Porque, ¿cuál es? Aumentar los niños. Y si no, la lista va a estar vacía siempre. Va el set. Los agrego y listo. Ahora, dicen, los abuelos simulan asustarse siempre y entregan la mitad de los caramelos de un adulto común. Entonces, nosotros, ¿qué queremos reutilizar? Esto, ¿no? Caramelos por susto. Ok. Ah, está bien. Me gusta lo que dijeron por ahí. No lo había pensado, pero se podría hacer. Class, abuelo. Herede de adulto. ¿Y cuál es el comportamiento de caramelos por susto de un coso?
Yo acá lo pensé un poco diferente. Bueno, se podría hacer mejor esto de... Yo acá tipo ponía, por ejemplo, super, niño, dividido 2, y la parte de agregar a asustar, tipo, le pongo cuando el niño asusta, el ad. El ad. Eh, Pero, hay un ad que tipo, el niño es ad, niño, por ejemplo, lo pongo en el momento que el niño asusta. No cuando asusta por susto. Y así puedes reutilizar hacer el super dividido 2 abajo, por ejemplo. eh, o sea, el ad tenés que hacerlo siempre porque dice que intentaron asustarlo antes. No, por eso digo, cuando el niño asusta, cuando pones intenta asustar o asustar, tipo el niño, el método, Ah, ok. y así podrías hacer el super dividido 2. Claro, si vas por este lado, eh, Claro, le agregas ahí haces el add y después podrías hacer el super dividido 2 porque solamente devuelve el número, la función. ok, Porque tipo, no tiene la parte de retornar. La parte del retorno. No, porque no tiene el retorno, se puede hacer igual el super dividido 2. No dije nada. exacto. Sí, No, o sea, en este caso retorna. Una cosa me igual. confundí yo ahí. Sí, se puede hacer el super dividido 2 igual. Ujú. Una cosa rara acá igual es que se llaman caramelos por susto y tiene efecto y además retorna algo, pero eh, es un caso medio raro. Tal vez si lo hubiéramos invertido y que en vez de una cosa que podríamos haber hecho si hubiéramos puesto al revés las responsabilidades es no tener este método y que este le diga acá, che, niño, tanto. Tipo, asustate o agregate tantos caramelos. Pero no podríamos hacer este super niño dividido 2 que tenemos acá. O sea, acá lo que vamos a estar haciendo, a ver si. De momento yo sí, override. Lo que hacemos es hacer lo mismo que un adulto, pero la cantidad que vas a devolver que sea sobre 2, o sea, la mitad. Lo único que nos falta lo único que pasa ahora es que, ¿qué onda? El chaboncito se asusta siempre y el adulto está haciendo el cálculo con la tolerancia. ¿Sí? Entonces arrastra este if, como dice ahí Mati. Lo que podemos hacer en realidad también es, si le hubiéramos delegado esto y le hubiéramos dicho self, podés ser o... Sí. O sea, delegarlo en un método. ¿Qué puedo hacer ahora? Como esto es un método, yo como subclase puedo sobreescribirlo y decir que esto da true siempre. ¿Sí? O sea, fíjense cómo delegar no solo me da la posibilidad de que el código sea más expresivo y más simple, esto sería no, o sea, esto habría que invertirlo. Lo invertí porque acá devolvió un true, si no tendría que haber devuelto un false y decirlo en negativo. O sea, la posibilidad, cuando yo delego me da la posibilidad de sobreescribir más cosas cuando estoy heredando, ¿sí? E incluso, por ejemplo, si hubiera delegado el cantidad de caramelos a dar, cantidad de caramelos a dar asustado, y ponerle esta cuentita,
en vez de llamar, sobreescribir el método caramelos por susto, podría haber sobreescribido este método. Fíjense como ahora es como un poco más claro, no es que está sobreescribiendo todo el comportamiento de caramelos por susto, sino que vos lo que querés es solo sobreescribir la cantidad que estás dando de caramelos, ¿sí? Y fíjense que acá tienen una superclase, acá tienen una subclase, y esta superclase no es abstracta, porque esta tiene implementado todos los métodos, ¿sí? ¿Se entendió todo ese pase que hicimos? Bueno. Ahora, pregunta, ¿cuánto gano yo en que arranque el flujo por acá? Va, podemos por ahora patear esa decisión, pero váyanlo pensando en base a lo próximo que haga. Intentar asustar. Y ahora vamos a modelar los adultos necios. Nunca se asustan. ¿Heredamos de algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que entender el necio? Incluso tal vez ni necesitamos una clase, ¿o sí? Sí, no, tal vez. ¿Necesitamos algo del comportamiento del adulto? En principio parece que no. Lo único que necesitamos es que entienda esto, los caramelos por susto. Que ahora son 0. Ahora, acá hay algo medio implícito, ¿sí? Que significa que un adulto, que lo que está diciendo ahí es como que estamos reinterpretando el enunciado diciendo nunca se asustan, entonces significa que da 0. Ahora, si los adultos que se asustaran, en vez de dar 0, sí, fíjense que este return 0 lo tengo en varios lugares. Los adultos que no se asustan, al menos por compasión, te dan un caramelo. Debería ir y escribir en cada uno de estos, ponerle un 1. ¿Sí? Y nada, se los dejo ahí picando. O sea, esto pasa un poco por cómo lo estructuramos. No, no está. Dije, suponiendo que dijeran que los adultos necios tienen, dan al menos un caramelo por compasión, debería ir y tocar este 1. Este 0 y convertirlo en un 1. Entonces, vamos a ver que la solución igual tiene un poco repartida esa responsabilidad, pero como no parece haber un requerimiento donde necesitemos que todo eso esté unificado, podemos dejarlo así, ¿sí? Por un tema de simpleza. Pero como para tener el tintero de que ahí hay algo medio raro en lo que planteamos.
Espera, se me ocurre una idea. Y si, tipo, en vez de hacer eso, hacemos que herede al adulto y en vez de hacer un override sobre los caramelos, lo hacemos sobre si fue asustado y ponemos false. Exactamente. Eso se puede hacer y sería válido e incluso representaría un poco más. Lo único que tal vez empieza ahí a quedar raro es que, bueno, ese adulto o ese necio va a tener esta lista de niños que nunca va a usar, va a tener una tolerancia que tampoco va a usar, al menos por ahora. Tal vez si hay un requerimiento que me pida la tolerancia de un adulto necio, no me acuerdo qué es lo que sigue, sí, ojo. Tal vez valga la pena hacer eso, ¿sí? Que dice, che, mira, un adulto necio es lo mismo que un adulto, lo único que cambia es esto, ¿sí? Es como con los abuelos. En vez de dar true, en el adulto necio da false. Y ahí sale andando, y si tenemos el caso ese de que da 1 por compasión, modificamos el adulto común y está todo bien. ¿Sí? Que está muy bien que te hayas dado cuenta, Martín. Pero nada, o sea, son opciones, se puede hacer, no estaría mal. La única cosa es que cualquiera de las dos hacen un poco de ruido. Sí, al menos por ahora. Mientras el foco sea el tema este de dar los caramelos, por ahora no parecería haber un tema de herencia que haga que te obligue que el necio herede de adulto. Pero si hay algo más que lo pide, sería válido, y si igualmente lo haces así, heredando de, tipo haciendo esto, herits, de adulto, y acá sobreescribiendo el puede ser asustado y poniéndole un false, esto está bien, no es que está mal. ¿Sí? Lo único que hace un poco más de ruido porque tenés atributos que no usás, tenés métodos que no se usan, ¿sí? Sería raro que los usen. Entonces, por ahora, iría por esta opción, al menos por cómo lo modelamos. Y también porque modelamos esto acá. Otra cosa distinta tal vez hubiera sido si... no hubiera sido, ignoren lo que iba a decir. Entonces nada, bueno, terminamos el punto 1. Un tercio o un cuarto de parcial, no sé cuánto es, lo terminamos y lo discutimos. ¿A alguien le quedó alguna duda o algo? Lo importante son todas estas discusiones que estuvimos teniendo hasta recién. Así tienen tips de qué cosas ver en los parciales. Sí, o sea, lo importante ahora discutirlo con este ejercicio es ver estas cosas que no son, tal vez no son obvias o que cuestan un poco más ver, ¿sí? Si no las discuten con otra persona. Entonces, la idea es presentarles alternativas o cómo debería ser el camino, así pueden tener un camino más llano de cómo resolver el parcial en otro momento. Bueno, entonces vamos a hacer un recreo de 15 minutos. Vamos a hacer un recreo de 10 y 5 más si no leyeron la parte que sigue de legiones. Si la leyeron, tienen el recreo de 15 minutos. ¿Sí? O sea, nos vemos en 15, tómense 10 para descansar, más 5 para leer el coso este si no lo leyeron. Y así seguimos y vamos a seguir haciendo esto. Yo después esto lo voy a dejar subido también para que lo vean. Voy a detenerlo. Y esto es el fin de la parte de sustos.